Hoy nuestra historia comienza con una promesa hecha en el lecho de muerte. Un hombre le pidió a su mejor amigo: cuando tu hijo crezca, cásalo con una de mis hijas. Años después, Mateo volvió solo para cumplir ese juramento. No vino por amor, vino por deber. Pero al elegir a Leonor, la hija que nunca quiso ser elegida, encendió algo que nadie pudo detener. El odio de Clara, la hermana que siempre soñó con esa boda, llena de rabia, de envidia, con ganas de destruir. Desde ese día Clara no quiso ser entendida, quiso vengarse de su hermana. Y ahora todo lo que Leonor tiene, Clara lo va a arrancar, aunque para eso tenga que destruirlo todo. Algunas promesas nacen entre hombres, pero viven a través de sus hijos. En 1839, don Jerónimo de Zúñiga sostuvo la mano temblorosa de su amigo moribundo, don Marcelo de Alcaraz. La muerte ya rondaba la habitación, pero la voz de quien partía aún tenía fuerza para un último ruego: cuando tu hijo sea un hombre, prométeme que tomará por esposa a una de mis hijas, y que no permitirás que mi familia quede desamparada. Fue un juramento sellado sin testigos, pero con la fuerza de lo sagrado. Don Jerónimo, fiel hasta el alma, cuidó durante años de la viuda y de las niñas, enviando ayuda y protección. Pero la promesa completa no era dinero ni cartas, era el apellido, era la unión, era un matrimonio que sellara el compromiso con sangre nueva. Y cuando sintió que la muerte se acercaba, llamó a su hijo para recordárselo: Mateo, hazlo, no por ellas, ni por mí, hazlo por la palabra que le di a quien una vez salvó mi vida. Él me lo pidió con los ojos abiertos y el corazón roto. Une tu destino al de su familia, protégelas. Mateo, aunque nunca pensó en casarse por deber, inclinó la cabeza en silencio. No podía negarse. No a ese ruego, no a ese hombre. Hoy quiero contarte esta historia. Tal vez no sea la tuya, pero habla de un tipo de amor que no nace del deseo, sino de una deuda del alma. ¿Desde qué parte del mundo escuchas esta historia? Si toca tu corazón, suscríbete al canal. Hay más amores ancestrales esperando por ti. Villa de San Raimundo, Castilla Interior. Primavera de 1856. La hacienda de la Encina despertó con el silencio tenso de quien espera algo grande. Las criadas sacudieron los manteles, trajeron flores nuevas para el corredor de entrada y sacaron la vajilla inglesa del viejo armario. La plata fue pulida, las ventanas abiertas después de meses. Doña Eulalia, viuda de Alcaraz, dio órdenes con voz firme. Algo dentro de ella intuía que el nombre Zúñiga no venía por cortesía, sino por destino. Clara y Leonor, sus hijas, también lo sintieron. Clara eligió su mejor vestido de organza azul, perfumó sus muñecas con flor de azahar y pidió que soltaran sus trenzas. Leonor solo cambió los zapatos y ató su cabello con una cinta sencilla. Ninguna palabra entre ellas. Pero los ojos de Clara ya soñaban con el altar, y los de Leonor permanecían en paz. Entonces el martes llegó la carta. Cumpliré la promesa de mi padre. Llegaré el viernes. Firmado, Mateo de Zúñiga. Clara apretó el sobre contra el pecho, como quien sostiene una invitación al destino. Leonor solo lo leyó, lo dejó sobre la encimera de la cocina y siguió hacia la biblioteca. La madre las observó a ambas sin decir nada. El viernes, a las 6 en punto, una calesa negra con detalles dorados se detuvo ante el portón de piedra. Mateo descendió en silencio, traje oscuro, guantes grises, el porte de quien no viene a seducir, sino a cumplir. La criada abrió la reja. Él saludó a doña Eulalia con respeto, asintió discretamente a Clara y posó los ojos sobre Leonor una sola vez. Fue suficiente. Durante la cena, Clara brilló. Habló de flores, de libros franceses, de música de cámara. Sus manos bailaban con cada frase. La risa suave, la mirada calculada. Todo en ella decía: soy la elección correcta. Mateo, sin embargo, permaneció en silencio, el tenedor quieto, los ojos clavados en Leonor,
que comía sin alardes, sin decir una palabra de más, como quien ya sabe lo que guarda en el pecho. La presencia de Leonor no competía, no gritaba, no imploraba, pero había algo allí, un centro de calma, de firmeza, de verdad. Y Mateo, sin saber, se inclinaba cada vez más hacia aquel silencio lleno de presencia. Clara seguía hablando, tentando llenar el espacio, pero la atención de él ya estaba en otro lugar. Cuando llegó el postre, todos en la mesa parecían esperar el mismo gesto, que el heredero se levantara, hiciera el pedido formal y que el nombre de Clara resonara como inevitable. Pero Mateo se levantó con calma, alzó la copa y con voz firme y serena dijo: «Con su permiso, señora, deseo cortejar a su hija Leonor». El salón enmudeció. Clara bajó los ojos. Las criadas se detuvieron tras las puertas con la respiración contenida. Doña Eulalia llevó la mano al pañuelo. Leonor alzó la mirada serena. Y por primera vez fue elegida sin haber pedido. Clara sintió que la garganta se cerraba al escuchar el nombre de su hermana. Quedó inmóvil por unos segundos, como si el mundo entero se hubiese callado solo para humillarla. La comida se enfriaba sobre el plato y nadie decía una palabra. Mateo había sido claro: «Dentro de 3 días nos casaremos aquí». Y se retiró como si nada hubiese estallado. Leonor no desvió la mirada. Estaba sentada junto a su madre, con el vestido sencillo que usaba en días de visita. No había sonrisa, pero tampoco sorpresa. Clara aún trataba de entender si aquello era real. La criada retiró los cubiertos y Leonor se levantó con un «con permiso» tan natural que dolió más que cualquier respuesta. En el pasillo, Clara la interceptó antes de que subiera las escaleras. «Tú me robaste el lugar». Las palabras salieron como veneno contenido. Leonor se detuvo y giró con lentitud. Ambas sabíamos que si él venía, elegiría. Y lo hizo. Su voz era serena, pero no sumisa. Clara apretó los dientes. «Tú ni siquiera querías casarte». «No quiero», respondió Leonor sin titubeos. «Pero no soy yo quien decide. Si estás molesta, ve a hablar con él». Clara abrió los ojos como si su hermana hubiese roto una regla sagrada. Una mujer no va detrás de un hombre. Leonor no parpadeó. «Entonces acepta su decisión y conserva tu dignidad». La respuesta quedó suspendida en el aire. Clara la miró con rabia y tristeza mezcladas. Luego giró y subió con pasos apresurados. Leonor permaneció allí un instante, respirando profundo. El pasillo en silencio parecía más estrecho esa noche. Entró en su cuarto y cerró la puerta. Necesitaba algo de paz, aunque fuera por poco. A la mañana siguiente, Mateo recorría la casa observando los movimientos de las criadas. Pasó por el corredor de los retratos y encontró a Leonor sentada junto a la ventana, con un libro de tapas oscuras sobre las rodillas. Se detuvo frente a ella y esperó. «¿Seguirás leyendo mientras todos preparan tu boda?» Ella cerró el libro con cuidado. «No hay nada que preparar, mi madre se encarga de todo». Mateo cruzó los brazos. «Imaginé que al menos fingirías algún entusiasmo». Leonor lo miró a los ojos. «Creí que me había elegido justamente por no saber fingir». Él no respondió de inmediato. «Tal vez me equivoqué», murmuró él como hablando consigo mismo. Leonor se levantó con serenidad. «Todavía está a tiempo de corregirlo». Mateo frunció el ceño. «¿Ahora quieres desistir?» Leonor ajustó la falda. «No, solo quiero que tenga certeza de lo que está tomando». Y salió de la sala. Clara, desde lo alto de la escalera, lo vio todo. El pecho le pesaba con aquello que no podía cambiar. Por primera vez, sentía que su hermana no era invisible. Era firme, presente, y había algo en su postura que exigía respeto. Y el respeto era todo lo que Clara siempre quiso, pero nunca supo conquistar. Siempre fue la más bonita, la que decía, sin vergüenza, que quería casarse. En la cocina, Leonor ayudaba a separar los jarrones y manteles que se usarían en el altar improvisado. No hacía preguntas, solo actuaba. Las criadas la observaban con cuidado. No sabían cómo tratar a quien pronto sería señora, pero seguía lavándose las manos en el mismo lavabo de piedra, como todas.
Doña Eulalia pidió a Clara que eligiera las flores del arreglo principal. «Demuestra que estás con nosotras, hija». Pero Clara se marchó diciendo que no se sentía bien. No era enfermedad, era orgullo herido. Se sentía relegada a un papel secundario en una obra donde siempre creyó que sería protagonista. Y ahora ni siquiera era parte del escenario. La noche antes de la llegada del sacerdote, Clara irrumpió en la habitación de su madre con pasos apurados. «¿Vas a permitir que esto suceda como si fuera normal?», preguntó con la voz temblorosa. Doña Eulalia continuó alineando los botones de la blusa sin alzar la vista. «Leonor está haciendo lo que debe hacerse, sin gritos, sin teatro». La frase cayó como agua fría. En la sala, Mateo estaba junto al fuego. Las brasas ya eran pocas cuando Leonor entró, sosteniendo un chal entre los brazos. Se sentó en silencio al otro lado del salón. Él la miró de reojo. «¿No vas a preguntarme si quiero hablar?». Ella acomodó el tejido sobre el regazo. «No creí que usted fuera el tipo que conversa». Mateo soltó una breve risa seca. «Y no lo soy». El silencio se extendió una vez más. El crujir de la leña llenaba el espacio. Leonor observaba las sombras danzar sobre la pared. No era necesario romper ese instante. Ya estaban aprendiendo a convivir con lo que no se decía. Antes de subir, Leonor le entregó a Mateo un pañuelo doblado. «Es de mi madre. Lo bordó a mano». Mateo tomó el pañuelo con discreción. «Agradézcale de mi parte». Leonor asintió con suavidad. Luego se retiró. En ese gesto sencillo había más respeto que en cualquier brindis celebrado en voz alta. El mediodía trajo consigo el sonido de ruedas sobre la tierra húmeda. Las primeras carrozas llegaron entre crujidos discretos, y de ellas descendieron damas cubiertas en sedas color lavanda, melocotón y azul grisáceo. Sus guantes bordados tocaban apenas el brazo de los acompañantes, mientras los sombreros adornados con plumas bailaban con la brisa. La familia venía sabiendo que habría boda. Lo que nadie comprendía era por qué no era Clara la elegida. La noticia había corrido con la misma velocidad con la que se sirven las copas en un salón. Las criadas ya habían escuchado comentarios en la cocina, y las primas no ocultaban sus miradas de asombro. Mateo, reservado, saludaba a los recién llegados con un leve movimiento de cabeza. A su lado, doña Eulalia mantenía la postura firme de una anfitriona que no tolera preguntas fuera de lugar. Las mesas fueron colocadas bajo los aleros del jardín interior, decoradas con lirios frescos, manteles heredados y cubiertos de plata. El almuerzo no tardaría en servirse. El aroma del cordero asado se mezclaba con el perfume de las rosas silvestres. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero los gestos hablaban por todos. Clara siempre había hablado de matrimonio, siempre había sido la prometida sin anillo. Leonor, en cambio, pasaba de un rincón a otro, ayudando a colocar jarras, doblar servilletas, indicar dónde iban los arreglos. No llevaba joyas ni adornos. Su vestido era de un lino sencillo, y su cabello estaba recogido con una trenza baja sujeta con una cinta parda. No buscaba la mirada de nadie, pero tampoco la evitaba. Su presencia no exigía explicación, y eso desconcertaba. Cuando finalmente se sirvió el almuerzo, la tensión era casi visible. Las copas tintineaban con disimulo, y las cucharas se movían con más lentitud de la habitual. Una de las primas, con voz demasiado dulce, preguntó: «¿Así que es mañana el gran día?». Mateo asintió sin levantar la mirada. «Al amanecer», respondió él. Fue doña Eulalia quien añadió: «Leonor ha sido la elegida, como lo fue decidido hace años». Los cubiertos se detuvieron. Un murmullo casi imperceptible recorrió la mesa. Clara intentó sonreír, pero sus mejillas estaban tensas. Las demás primas intercambiaron miradas de desconcierto. Era como si una puerta se hubiera cerrado sin previo aviso. Nadie osó hacer más preguntas. El juicio ya se daba en silencio. Tras el almuerzo, Clara salió al jardín interior. Mateo observaba el horizonte con las manos a la espalda, su porte imperturbable. Clara se acercó con pasos lentos, deteniéndose a 1 metro de él. Bajó la voz y dijo: «Nunca creí que te casarías con ella. Siempre fui yo la que habló de casarse, la que estuvo lista». Mateo no giró el cuerpo.
Solo la miró por sobre el hombro. «Y por eso mismo no podía elegirte», dijo él. Clara frunció el ceño. «¿Por qué? Por querer formar un hogar, por no quedarme en silencio como ella». Mateo entonces habló sin levantar el tono. «Porque tú deseabas más ser elegida que cumplir, porque veías el matrimonio como premio, y yo no vine a premiar a nadie». Ella apretó los labios dolida. No respondió. Dio media vuelta con paso lento, dejando que el peso de sus palabras la acompañara. Desde los ventanales del salón, las tías la observaban, algunas con pena, otras con esa falsa compasión que se regala a quien ha perdido algo que creía seguro. Leonor, mientras tanto, recogía las últimas indicaciones de su madre. Preparaban las prendas para la mañana siguiente, los mantos para cubrir los hombros al amanecer, las cintas para sujetar el cabello. En su cuarto, ordenaba las cosas con precisión y alineaba los broches sobre el vestido que la esperaba. Era una preparación discreta, sin ornamento, realizada por quien comprende el peso de su destino y elige enfrentarlo de pie, sin palabras grandilocuentes, pero con una firmeza que llenaba cada rincón de su habitación. El amanecer llegó con un cielo teñido de lila pálido, y el viento susurraba entre los cipreses, balbuceando promesas ancestrales. El patio delantero de la hacienda estaba cubierto por alfombras de juncos, y bancos de madera oscura, pulidos a mano, aguardaban a los pocos invitados. Las flores blancas, colocadas en recipientes de barro vidriado, exhalaban un perfume discreto y limpio. Mateo se encontraba en el pórtico, con su chaqué gris ceniza perfectamente planchado y espejo de manos en bolsillo. Sus guantes de cabritilla descansaban sobre la barandilla de hierro. El sol acariciaba su rostro, revelando la precisión de su semblante. Cuando los rayos matinales lo tocaron, su figura no parecía humana, sino esculpida en determinación y deber. Leonor emergió de la casa apoyada por su madre. Ella llevaba un vestido de muselina color champagne, con mangas largas recogidas en finos puños bordados y cuello cerrado adornado con encaje traído de París. Su velo, apenas sujeto al recogido, flotó con el viento como un pétalo tímido. Cada paso era medido, nadie habló, solo el crujir de la alfombra bajo sus zapatos de satén. Doña Eulalia, de pie junto a Mateo, exhaló un suspiro contenido. Las damas de honor guardaban silencio respetuoso. Sus abanicos permanecían cerrados. El sacerdote, flanqueado por un altar improvisado, abrió un breviario cubierto en terciopelo rojo y se dirigió a los presentes con voz templada. Leonor alzó la vista, sus ojos reverberando un brillo determinado, pero sin emoción fingida. Él la observó con atención, como si admirara por primera vez la fortaleza de quien aceptaba un rol sin complacencia. Cada hombro recto, cada mano firme, era una promesa silenciosa de que el deber se cumpliría, sin más adornos. El sacerdote comenzó la ceremonia recitando antiguos votos, y mientras lo hacía, el murmullo del viento se mezcló con las palabras, como si los árboles también escucharan. Los invitados la escucharon en silencio, rompiendo apenas con suaves inhalaciones. Era una unión convenida, marcada por el deber y la herencia antigua, no por deseo. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Mateo deslizó el aro de oro sin elevar la mirada. Sus dedos se posaron brevemente sobre los de Leonor y por un instante un silencio distinto envolvió el ambiente, como si alguien hubiera tocado una cuerda sensible en su interior. La música comenzó con las primeras sombras del mediodía, suave como un suspiro contenido. Un cuarteto de cuerdas instalado bajo la pérgola entonaba valses pausados, y el eco de las notas se perdía entre las bugambilias que trepaban por las columnas de piedra. Los invitados se acomodaban con cierta rigidez, como si supieran que aquella no era una celebración común. Mateo ofreció el brazo a Leonor con la exactitud de un ritual. Ella lo tomó, sus dedos apenas rozando la tela rígida del traje. Caminaron hacia el centro del jardín, bajo los ojos atentos de todos. La orquesta cambió a un compás más marcado. Cuando Mateo posó la mano en la cintura de Leonor, ella sintió su cuerpo rígido, sin entrega, sin música en el gesto,
Bailaron en círculos medidos, sin una palabra, sin una mirada más allá de la necesaria. Ella mantenía la cabeza erguida como quien aprende a bailar con una estatua. En cada giro, sus pensamientos se alejaban de la melodía y se adentraban en el futuro. Si aquel era el tacto que la esperaba, si esa era la compañía prometida, entonces tendría que aprender a vivir con la ausencia. Clara observaba desde la galería, mordiendo la uña hasta dejar la marca. Su vestido, más elaborado que el de la novia, no bastaba para cubrir la amargura. Sus ojos no contenían sorpresa, apenas la confirmación de una herida anunciada. Cuando la danza terminó, dio media vuelta y desapareció por el corredor, sin despedirse. El almuerzo fue servido con sobriedad. Platos de porcelana pintada, cordero en reducción de vino tinto, pan de hinojo recién horneado. Nadie alzó la voz. Los tíos brindaron por la unión, pero en sus ojos se leía otra cosa. Agradecían a Mateo sin palabras, como quien honra a quien paga una deuda ajena. Las mujeres más viejas cuchicheaban entre abanicos. Dicen que es un hombre justo, pero duro como piedra. Pobre Leonor, tan joven. Los hombres asintieron con respeto. Ninguno se atrevía a bromear. Todos sabían que Mateo no casaba por amor, sino por promesa, y su reputación, esa que cruzaba haciendas, no dejaba espacio para ternuras. Leonor no se detuvo en escuchar comentarios, atendía a cada quien con una sonrisa medida, sin desborde ni omisión. Sabía que el compromiso no se discutía más. Ahora era su vida. Lo importante era que su madre no careciera de pan, que Clara no tuviera que inclinarse por migajas. Cuando los últimos brindis terminaron, Mateo se inclinó y besó la mano de Leonor, no como un gesto de afecto, sino de cierre. Le ofreció el brazo nuevamente y se retiraron del jardín bajo una hilera de flores secas. No hubo arroz. No hubo risas. Solo pasos marcados y un murmullo colectivo que decía lo que nadie se atrevía a nombrar. Después del almuerzo, los criados cruzaban el patio con los baúles, bajo el sol suave de la tarde. El ambiente tenía un silencio suspendido, como si todos supieran que aquella partida no era cualquier viaje. El carruaje esperaba frente al portón, y el polvo leve danzaba bajo las ruedas inmóviles. Leonor bajó las escaleras con la serenidad de quien no corre porque ya entregó todo lo que podía. Llevaba un chal de lino doblado sobre el brazo, los cabellos recogidos con peinetas discretas, y una expresión que no era resignación, pero tampoco esperanza, solo el saber de lo inevitable. En el salón, doña Eulalia la esperaba. No con llanto, sino con el corazón comprimido. Había arreglado las flores de la entrada, preparado té y mantenido las manos ocupadas para no desmoronarse antes de tiempo. Al ver a Leonor, se acercó lentamente, como si cada paso significara una despedida que dolía desde dentro. Madre e hija se miraron sin urgencia. No necesitaban palabras solemnes, solo la verdad que se dice en miradas largas y abrazos apretados. Cuida de tu nombre, hija mía. Cuida de tu manera de mirar, que es lo que más vale en ti, dijo doña Eulalia, posando las manos en las mejillas de Leonor. Leonor asintió, comedida. «¿Vendrás a verme, verdad?», preguntó, apenas un susurro. Doña Eulalia inclinó la cabeza. «Claro que sí. No hay distancia que me impida ver cómo vives». El abrazo duró más de lo que permitía el decoro, y aún así no fue suficiente para llenar el hueco que quedaba. Clara pasó por el pasillo fingiendo indiferencia. No se despidió, no ofreció ayuda, solo cruzó los brazos y miró al suelo, como quien esperaba que algo se detuviera sin tener valor de pedirlo. Leonor no le habló. Había aprendido que a veces el silencio era el único escudo que una mujer tenía. Mateo aguardaba fuera, junto al carruaje, de pie, con el sombrero en una mano y el rostro imperturbable. Había dado órdenes para que todo estuviera listo sin alarde. No mostraba impaciencia, pero tampoco cortesía. Era la imagen de un compromiso asumido sin pasión ni recelo, solo certeza. El cochero ajustaba las correas de los caballos. Uno de los criados acomodaba el último bulto. Leonor cruzó la puerta con paso firme, el chal sobre los hombros, la frente en alto. A su lado, Mateo ofreció la mano.
No dijo palabra. Ella la aceptó y subió con un suspiro que se le quedó en el pecho. Desde el umbral, doña Eulalia alzó la mano. Clara observaba desde una ventana lateral, sin lágrimas. Nadie más salió. El silencio de la casa era denso, lleno de cosas que no se dijeron. El carruaje partió con un crujido lento, como si el tiempo mismo se partiera en dos con aquella partida. El camino se extendía en curvas suaves entre campos verdes. El cielo estaba claro, pero el aire tenía la humedad del final de la tarde. Dentro del carruaje, Mateo mantenía la postura recta, los ojos fijos en el horizonte. Leonor miraba por la ventana, con los dedos apretando el borde del chal. No hablaron. No porque no hubiera qué decir, sino porque no sabían cómo empezar. Las palabras no se pedían, solo se ofrecían cuando el alma las exigía. Y en ese momento, ni una ni otro tenía alma abierta, solo un pacto cumplido, una deuda que se había transformado en viaje. Leonor pensaba en su madre, en el olor del pan por la mañana, en el tejido inacabado que quedó sobre su cama. Pensaba si sería capaz de sentirse en casa alguna vez, si la voz de Mateo le hablaría más allá de los deberes, y si el silencio que los envolvía era su destino o apenas su principio. El carruaje pasó por un arroyo. El sonido del agua la despertó de sus pensamientos. Mateo no había movido ni un músculo. Era como si viajara solo, aunque ella estuviera ahí. Leonor entonces entendió que tendría que aprender a convivir con la presencia sin compañía. La tarde avanzaba y el cielo se tornaba dorado. Una brisa leve entraba por la ventana lateral. Leonor cerró los ojos por un momento. No para descansar, sino para grabar en la memoria el peso exacto de esa travesía. Era el capítulo final de una vida y el prólogo de otra que aún no tenía forma. Después del almuerzo, los criados cruzaban el patio con los baúles, bajo el sol suave de la tarde. El ambiente tenía un silencio suspendido, como si todos supieran que aquella partida no era cualquier viaje. El carruaje esperaba frente al portón, y el polvo leve danzaba bajo las ruedas inmóviles. Leonor bajó las escaleras con la serenidad de quien no corre, porque ya entregó todo lo que podía. Llevaba un chal de lino doblado sobre el brazo, los cabellos recogidos con peinetas discretas y una expresión que no era resignación, pero tampoco esperanza. Solo el saber de lo inevitable. En el salón, doña Eulalia la esperaba, no con llanto, sino con el corazón comprimido. Había arreglado las flores de la entrada, preparado té y mantenido las manos ocupadas para no desmoronarse antes de tiempo. Al ver a Leonor, se acercó lentamente, como si cada paso significara una despedida que dolía desde dentro. Madre e hija se miraron sin urgencia. No necesitaban palabras solemnes, solo la verdad que se dice en miradas largas y abrazos apretados. Cuida de tu nombre, hija mía, cuida de tu manera de mirar, que es lo que más vale en ti, dijo doña Eulalia, posando las manos en las mejillas de Leonor. Leonor asintió, comedida. «¿Vendrás a verme, verdad?», preguntó, apenas un susurro. Doña Eulalia inclinó la cabeza. «Claro que sí. No hay distancia que me impida ver cómo vives». El abrazo duró más de lo que permitía el decoro, y aún así no fue suficiente para llenar el hueco que quedaba. Clara pasó por el pasillo fingiendo indiferencia. No se despidió, no ofreció ayuda. Solo cruzó los brazos y miró al suelo como quien esperaba que algo se detuviera sin tener valor de pedirlo. Leonor no le habló. Había aprendido que a veces el silencio era el único escudo que una mujer tenía. Mateo aguardaba fuera, junto al carruaje, de pie, con el sombrero en una mano y el rostro imperturbable. Había dado órdenes para que todo estuviera listo sin alarde. No mostraba impaciencia, pero tampoco cortesía. Era la imagen de un compromiso asumido sin pasión ni recelo, solo certeza. El cochero ajustaba las correas de los caballos. Uno de los criados acomodaba el último bulto. Leonor cruzó la puerta con paso firme, el chal sobre los hombros, la frente en alto. A su lado Mateo ofreció la mano. No dijo palabra. Ella la aceptó y subió con un suspiro que se le quedó en el pecho. Desde el umbral, doña Eulalia alzó la mano. Clara observaba desde una ventana lateral sin lágrimas. Nadie más salió.
El silencio de la casa era denso, lleno de cosas que no se dijeron. El carruaje partió con un crujido lento, como si el tiempo mismo se partiera en dos con aquella partida. El camino se extendía en curvas suaves entre campos verdes. El cielo estaba claro, pero el aire tenía la humedad del final de la tarde. Dentro del carruaje, Mateo mantenía la postura recta, los ojos fijos en el horizonte. Leonor miraba por la ventana, con los dedos apretando el borde del chal. No hablaron, no porque no hubiera qué decir, sino porque no sabían cómo empezar. Las palabras no se pedían, solo se ofrecían cuando el alma las exigía, y en ese momento, ni una ni otro tenía alma abierta. Solo un pacto cumplido, una deuda que se había transformado en viaje. Leonor pensaba en su madre, en el olor del pan por la mañana, en el tejido inacabado que quedó sobre su cama. Pensaba si sería capaz de sentirse en casa alguna vez, si la voz de Mateo le hablaría más allá de los deberes, y si el silencio que los envolvía era su destino o apenas su principio. El carruaje pasó por un arroyo. El sonido del agua la despertó de sus pensamientos. Mateo no había movido ni un músculo. Era como si viajara solo, aunque ella estuviera ahí. Leonor entonces entendió que tendría que aprender a convivir con la presencia sin compañía. La tarde avanzaba y el cielo se tornaba dorado. Una brisa leve entraba por la ventana lateral. Leonor cerró los ojos por un momento, no para descansar, sino para grabar en la memoria el peso exacto de esa travesía. Era el capítulo final de una vida y el prólogo de otra, que aún no tenía forma. Después de varios días de camino, la carruaje se detuvo frente a la entrada principal de la hacienda, al caer la tarde. Leonor descendió con lentitud, sus pies cansados y la ropa algo arrugada por el viaje. Cada paso resonaba como un tambor suspendido, y el silencio entre ella y Mateo era tan espeso que parecía iluminar las colinas que los rodeaban. No había palabras, solo el paisaje que se abría ante sus ojos. Durante la travesía, Mateo permaneció en silencio, inmerso en sus pensamientos. Su mirada se perdía entre valles dorados y cielos amplios. Los caballos caminaban con paso constante, marcando un ritmo casi ceremonial. Leonor, por su parte, repasaba los bordes del chal sombreado sobre sus hombros, entendiendo que aquella mutua quietud señalaba un pacto no hablado, una tregua entre dos mundos que apenas se encontraban. Ella pasó las horas sumida en la lectura que llevaba consigo, un libro de poemas olvidados. Las páginas fueron su refugio, mientras el silencio de Mateo y el vaivén del carruaje la hacían sentir flotando entre el pasado y el futuro. No hubo conversaciones, no hubo risas, un silencio que se volvió su única compañía, sin pretensión de romperse. Al fin, la imponente mansión surgió ante ellos. Las columnas de piedra sostuvieron su grandeza austera y las ventanas reflejaron el crepúsculo. Los criados se alinearon en los escalones al verlos llegar, ajustando la postura en un saludo silencioso. Leonor notó algo en su expresión: respeto, pero también curiosidad contenida. Un murmullo conexo parecía deslizarse con el viento del atardecer. Mateo bajó del carruaje con determinación imperturbable y, sin ofrecer ni un paso adelante para ella, llamó en voz firme a la gobernanta. «Lucy», exclamó. Enseguida, una mujer de porte distinguido hizo su aparición. Sus pasos eran medidos y la formalidad brillaba en su voz. Leonor entendió que estaba en un lugar donde las reglas se ejecutaban sin demora. Lucy tomó el chal de lino de las manos de Leonor y lo colgó con cuidado en su hombro. «Señora, su habitación está lista en el ala este. Tiene vistas al huerto y no comparte recámara con el señor». Leonor inclinó la cabeza con aceptación. No había en ella sorpresa ni protesta. Sabía que su presencia era fruto de una promesa, no una elección de corazón. La gobernanta continuó. «También le asignaré una criada de confianza para ayudarla. Sabré del trato que desea y estaré al tanto de su bienestar». La voz de Lucy era suave, pero firme. Transmitía una seguridad maternal. Leonor asintió con gratitud contenida. Comprendía que estaba comenzando una vida solitaria, pero no sin compañía. Mientras todo esto sucedía,
Mateo dio media vuelta y se dirigió hacia el jardín, desapareciendo entre sombras y arbustos. No se despidió. No volvió la mirada. Solo siguió el llamado del deber que lo esperaba en los campos. Lucy se quedó al lado de Leonor, acompañándola con paso sensible tras aquella figura que se alejaba. El hall de entrada retumbó en su eco cuando Leonor pasó por segunda vez bajo el gran arco de piedra. Lucy la condujo por los corredores iluminados con lámparas de aceite, cada una proyectando una luz cálida sobre paredes de madera encerada y tapices bordados. El ambiente tenía la solemnidad de un santuario doméstico. Cuando llegaron a la puerta de su habitación, Lucy la abrió con delicadeza. Adentro, la estancia presentaba una cama alta con dosel, sábanas impecables, cortinas recortadas en lino y un pequeño escritorio con vista al huerto. Un ramo de flores frescas reposaba en un jarrón sobre la mesita de noche. Todo denotaba cuidado, pero también distancia. La última luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo la habitación con un resplandor anaranjado. Leonor tomó aire y se acercó al escritorio, cruzando los dedos sobre su superficie pulida. La promesa adquiría forma tangible en cada elemento del cuarto, y también el silencio aguardaba para ser habitado. Decidió entonces salir otra vez hacia el comedor principal. El silencio en su interior crecía como un laberinto. Necesitaba abrir una puerta en el exterior. Caminó sin necesidad de guía, con la convicción de quien conoce el camino, incluso si ese hacerlo implica vulnerabilidad. En la enorme sala de comedor, la mesa estaba cubierta no por muchos comensales, sino apenas por una fuente vacía y el eco de los cubiertos. El mantel bordado captaba la luz de la lámpara central y reflejaba un aura de elegancia olvidada. Leonor se sentó en uno de los extremos, tomando la sopa tibia que le ofreció una criada callada y respetuosa. No hubo invitados, no hubo conversación, solo el lento consumo de la sopa, que al primer sorbo pareció ablandar su garganta. El sabor era bueno, pero el silencio era tan sólido que se sentía como si la mesa fuera de piedra. Cada cucharada fue una afirmación. Estaba allí, sola, a pesar del eco del mundo que la había criado. Terminada la comida, dejó el cucharón en el plato y cerró los ojos por un instante. Su mente voló hacia el rostro de su madre, hacia las risas del pasado, hacia la promesa que había aceptado sin saber cómo vivirla. Ahora lo sabía. La soledad no sería una condición, sino su compañera más constante. Leonor despertó antes del alba. La casa aún dormía entre sombras largas y ladridos lejanos. Vestida con un vestido sencillo de lino y el cabello recogido con prisa, cruzó el patio en silencio. El rocío sobre las piedras mojaba la basta de su falda. Al llegar al establo, uno de los mozos la saludó con la cabeza e, intrigado, preguntó si cabalgaría con el señor. Antes que ella pudiera responder, Mateo apareció en el borde del camino de tierra. No dijo una sola palabra. Solo miró al criado e hizo una leve seña con la cabeza. El joven comprendió y fue a ensillar un caballo para ella. Leonor tragó seco. No reveló que jamás montara antes. Acomodó el cuerpo en la silla con esfuerzo, manteniendo la postura, intentando imitar el porte firme de las damas que una vez observó de lejos. El trote comenzó lento. El olor a tierra húmeda y cuero recién tensado se mezclaba con el aire frío de la mañana. Mateo iba adelante, firme, sin voltear. Leonor lo seguía, atenta, sintiendo cada sacudida del animal como una advertencia. No quería parecer frágil. No allí. Atravesaron pastos y hileras de eucaliptos, donde las hojas murmuraban con el viento. De repente, un trueno lejano rasgó el cielo. Uno de los caballos se estremeció. El de Leonor se desbocó. Intentó sujetarlo, pero no tenía fuerza ni técnica. El animal corrió descontrolado y cruzó frente al de Mateo, que apenas logró esquivarlo. En medio del caos, Leonor perdió el equilibrio. Mateo saltó de su caballo y la sostuvo antes de que cayera completamente. Rodaron sobre el barro justo cuando la lluvia comenzó a golpear con furia. Leonor estaba aturdida, el cabello mojado cubriéndole el rostro. Mateo la tomó de la mano con firmeza y señaló una formación rocosa más adelante.
Corrieron juntos hacia la caverna, las ropas pesadas, los cuerpos empapados y temblorosos. La entrada era angosta, pero el interior ofrecía abrigo. El aire era espeso y frío. Las paredes brillaban con gotas que resbalaban en silencio. El aliento de ambos se hacía visible. Leonor se sentó sobre una piedra, el vestido pegado a la piel, las manos temblando por el agotamiento. Mateo permaneció de pie unos segundos. Luego se acercó, se agachó y la rodeó con sus brazos sin pronunciar palabra. El gesto fue firme, protector, casi instintivo. Ella no se apartó. Sentía el latido de su pecho contra su espalda, el olor de tierra y cuero que lo envolvía. El silencio de Mateo no era vacío. Era un muro que la rodeaba sin sofocarla. El calor de ese abrazo improvisado comenzó a recorrerle el cuerpo, no como ternura, sino como abrigo. La noche cayó más rápido de lo previsto. No había manera de regresar. Afuera, los truenos seguían resonando. Dentro, solo la respiración acompasada de dos cuerpos resistiendo el frío. Leonor no dijo nada. No era necesario. Apoyó la cabeza sobre el hombro de Mateo, como quien se rinde al cansancio sin temor. Por primera vez, pensó que tal vez muy en el fondo de aquel hombre de rostro rígido existía algo más. Algo que no se mostraba en palabras ni gestos cotidianos. Algo que solo el silencio podía revelar. Regresaron al amanecer, cuando la neblina aún cubría los campos. Mateo no mencionó nada sobre lo ocurrido en la caverna. Caminó con la misma rigidez de siempre, el semblante inalterable. Leonor, aunque fatigada, notó cómo él evitaba cruzar miradas. Era como si el silencio de aquella noche no pudiera ser nombrado bajo la luz del día. Los días siguientes fueron fríos, no por el clima, sino por la ausencia de presencia. Mateo salía temprano y regresaba tarde. Comía solo, trabajaba solo, y Leonor sentía que, aunque vivieran bajo el mismo techo, él seguía a kilómetros de distancia. Aquella casa inmensa comenzaba a resonar con pasos que no conducían a nada. En la tarde del tercer día, al verlo recogiendo papeles en el despacho antes de partir, Leonor entró, decidida. Sin alzar la voz, preguntó con firmeza: ¿Soy su esposa o una prisionera en esta hacienda? Mateo alzó la vista con sorpresa, la observó en silencio por largos segundos y finalmente respondió: ¿Desea usted consumar el matrimonio? Ella no respondió. Solo giró sobre sus talones y abandonó la habitación con el corazón acelerado. No esperaba ternura, pero tampoco imaginó ser colocada entre la duda y el deber. Aún así, algo se había movido. A la mañana siguiente, todo permaneció igual. Pero 2 días después, comenzó a cambiar. Mateo empezó a regresar para las cenas. Llegaba con la misma postura reservada, pero se sentaba a la mesa y preguntaba cómo había estado su día. Leonor respondía con compostura. Las conversaciones comenzaron a surgir, aunque breves, sobre la cosecha, los trabajadores, las lluvias. Leonor escuchaba con atención y él lo notaba. Una noche templada después de la cena, Mateo permaneció en el salón en vez de retirarse. Colocó un libro sobre la mesa junto al sillón y encendió la lámpara. La chimenea crepitaba bajo el mármol, derramando calor sobre las alfombras y cortinas. Cuando Leonor entró, él alzó la mirada. «Lea para mí», dijo, señalando el asiento frente al suyo. Ella se acercó. Vestía un traje crema de mangas largas, con delicado bordado dorado en los puños. Se sentó con suavidad. Abrió el libro y comenzó a leer. Su voz era firme pero serena. Las palabras llenaban el ambiente como un susurro antiguo, devolviendo al hogar un poco de alma. Mateo la observaba. No escuchaba la historia, sino la música discreta de su voz. Notaba cómo pronunciaba cada sílaba, la quietud de sus gestos, el brillo discreto de sus cabellos recogidos. Cuando terminó, cerró el libro con calma. Él se levantó y extendió la mano. Ella la tomó. Subieron juntos las escaleras, uno al lado del otro, sin prisa. El pasillo parecía más largo que en otras noches. Al entrar al dormitorio, Mateo encendió la lámpara, iluminando los tejidos claros del dosel de la cama. Se quitó el chaleco con movimientos pausados,
Luego se acercó a ella. Le tocó el rostro con la yema de los dedos. Leonor mantuvo la mirada fija, sin desviar. El beso llegó con lentitud. No fue hambre ni prisa, fue aceptación. Sintió las manos de él envolver su cintura, luego deslizarse por su espalda. No había promesa, había entrega. La condujo hasta la cama. Desató los lazos del vestido con precisión, como quien deshace un nudo antiguo, con respeto. Leonor cerró los ojos. Aquel era su esposo. Y allí estaba ella, eligiendo entregarse no por deber, sino porque algo dentro de ella ya comenzaba a cambiar. Sus cuerpos se encontraron con naturalidad. La noche dejó de ser pesada. El frío fue vencido por el calor de dos que antes caminaban solos. Afuera, la hacienda dormía. Dentro de aquella habitación, el silencio se convertía finalmente en un gesto compartido. Cuando Leonor cerró los ojos, sentía el peso del cansancio, pero también el leve asombro de quien ha cruzado un umbral. Mateo no dijo nada, tampoco ella, pero había entre los dos una respiración común. Y esa cercanía, por fin, ya no parecía un deber heredado, era algo que nacía. A la mañana siguiente, Leonor despertó con la luz tenue colándose entre las cortinas de lino. La habitación, que antes le resultaba ajena y fría, ahora parecía reconocerla con un calor renovado. La cama todavía conservaba el rastro del calor que compartieron la noche pasada, pero Mateo ya no estaba, como era habitual. No hubo palabras al alba, solamente el recuerdo de sus manos entrelazadas y un silencio que rebosaba significados nuevos. Los días posteriores transcurrieron en pequeños gestos. Él empezó a regresar a tiempo para el desayuno, se incorporaba a la mesa y hablaba sobre la cosecha, el ganado y los precios del mercado. Leonor atendía cada palabra con serenidad, aportando su presencia tranquila. La casa parecía respirar un ritmo diferente, cadencioso y tibio. No era necesario decir más. El simple hecho de compartir el espacio bastaba para expresar lo que antes no se decía. Una mañana clara, mientras tomaba un té de hierbas preparado por Lucía, Leonor sintió un extraño malestar. Al principio creyó que era el calor, pero pronto comprendió que la causa era distinta. La fragancia del pan recién horneado le revolvió el estómago y una oleada de náusea la sacudió. Lucía, precavida, la cubrió con un chal y organizó la rápida visita del médico. Pocos días después, mientras Mateo se hallaba fuera, despidiéndose para cerrar negocios de herramientas y semillas, llegó el doctor. Después de observarla con respeto y tomar su pulso con tacto, afirmó con voz suave que dentro de ella latía ya una vida. No fueron necesarias más palabras. El diagnóstico fue recibido con una mezcla de solemnidad y emoción contenida. Ella sabía, su cuerpo lo sabía, ahora el corazón también lo sabía. En las jornadas que siguieron, Leonor paseó con frecuencia por los jardines. Con las manos posadas sobre su vientre, imaginaba los días futuros. Cuando Mateo regresaba, ella lo esperaba en el porche, bajo la sombra de las enredaderas floridas. No corrió a sus brazos al verlo descender de la carreta. En cambio, lo observó y él captó ese lenguaje silencioso, un roce de manos, un contacto suave, y un entendimiento tácito creció entre ambos. Cuando las sombras de la noche cubrieron la casa, él no formuló preguntas. Tampoco ella explicó. Lo condujo hasta su aposento y frente al fuego que chisporroteaba en la chimenea, le reveló la verdad. Un hijo latía en su interior. Mateo escuchó hasta el final sin interrumpir, y luego con las manos posadas en su rostro, acercó su frente a la de ella en un gesto solemne, como si bendijera ese nuevo comienzo. Al transcurrir algunos días, llegó una carta sellada con lacre. Su madre anunciaba que ella y Clara estarían de visita en 4 días. La emoción de reencontrarse con su madre palpó en el pecho de Leonor, pero también emergió un temor instintivo al pensar en Clara. Nadie lo supo antes de la cena. Mientras cenaban, ella le mostró la carta con discreción y él la recibió con comprensión serena. Aquella noche, su mano apretó la suya, sin preguntas, solo con tensión. Al acostarse junto al hombre que hasta hacía poco le resultaba inaccesible,
Supo que aquel hijo no llegaría solo. Emergía un hogar que florecía en silencio, regado por raíces profundas y promesas aún por pronunciar. La mañana amaneció dorada y suave, tiñendo los viñedos y los muros de la casa con tonos cálidos. Leonor estaba en la galería cuando vio la carroza cruzar la entrada principal de la hacienda. El corazón se le aceleró. Después de tantos meses, ver a su madre de nuevo era como reencontrar una parte perdida de sí misma. Bajó los escalones con calma, pero sus ojos ya brillaban con emoción antes de que doña Eulalia descendiera del carruaje. El abrazo fue largo, contenido solo por el peso de los recuerdos. La madre sostuvo el rostro de la hija entre las manos y sonrió con los ojos húmedos. Leonor parecía otra, más firme, más serena. Clara llegó justo detrás, con su vestido claro ondeando al viento. Llevaba una sonrisa educada en los labios, pero sus ojos evitaban los de su hermana. El reencuentro fue frío y Leonor sintió el contraste. Mateo esperaba en la entrada, con su postura reservada. Saludó a doña Eulalia con el respeto debido, pero fue Leonor quien condujo a la madre hacia los jardines floridos donde se serviría el almuerzo. La casa, silenciosa durante tantos meses, ahora se llenaba con pasos, voces y aromas de hierbas frescas y pan horneado. Durante el almuerzo, entre el tintinear de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones, Leonor dejó los cubiertos y miró a Mateo. Él comprendió el gesto sin necesidad de palabras. Con un leve movimiento de cabeza, la alentó. Leonor entonces posó la mano sobre su vientre y con voz firme anunció que estaban esperando un hijo. El silencio se extendió como una brisa fría. Doña Eulalia, por un instante, llevó la mano al pecho y dejó que las lágrimas cayeran sin contenerse. Se levantó para abrazar a su hija, murmurando palabras de bendición. Mateo se mantuvo firme junto a Leonor, tocando discretamente su mano bajo la mesa. Clara, sin embargo, permaneció inmóvil. La sonrisa había desaparecido. Sus ojos se clavaron en el plato como si allí buscara una respuesta. Sentía el suelo desvanecerse. La hermana, que siempre había sido sombra, ahora ocupaba el centro del salón, de la casa, de la familia, y llevaba en el vientre el futuro de esa unión. No pronunció palabra, simplemente se levantó antes del postre, alegando cansancio, y desapareció por los pasillos. Leonor notó el gesto, pero eligió el silencio. Aquella tarde caminó con su madre por los jardines, recordando aromas e historias, sintiendo que algo dentro de ella se reconciliaba con el pasado. Sabía que la presencia de Clara traería conflictos, pero ahora existía algo que no podía romperse. Un lazo silencioso entre ella, Mateo y la nueva vida que crecía en su interior. Esa noche, al acostarse, sintió los dedos de Mateo tocar los suyos. No hizo falta nada más. El mundo, incluso con sus tensiones, ahora tenía un centro. Y allí, entre velos de lino y ventanas abiertas, comprendía que ese era, por fin, su lugar. Perfeito. Vou reescrever a parte 12 em português, incluindo o confronto entre as duas irmãs, narrado com riqueza de sentimentos, tensão e ambiente, sem fala direta, como você orientou. Em seguida, envio a versão em espanhol. Um momento. Pronto! A parte 12 foi reescrita com o confronto entre Leonor e Clara de forma narrada, intensa e fiel às suas diretrizes. Agora vou traduzir para o espanhol. Um momento. La mañana comenzaba con una luz tímida que se filtraba por las cortinas gruesas del salón de té. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma dulce de las flores que Leonor había solicitado para decorar los ambientes. Llevaba un vestido de muselina clara, con detalles de encaje en los puños y el cuello, y sus gestos eran serenos mientras servía a su madre. Clara permanecía en silencio, con los ojos fijos en la tetera, como si allí concentrara toda la rabia que no se atrevía a liberar delante de todos. Las horas pasaron sin ruidos, excepto por los cubiertos y la porcelana, hasta que en un momento en que doña Eulalia subió a descansar, Clara siguió a su hermana hasta los jardines, donde los jazmines comenzaban a florecer. El aire estaba denso, y los pasos de Clara pesaban sobre la grava húmeda.
Leonor se detuvo al sentir la presencia detrás de ella. No necesitó girarse para saber lo que se aproximaba. Clara no dudó. Con palabras frías y cargadas de dolor, dejó claro que ese lugar, la casa, el esposo, incluso el hijo que Leonor llevaba en el vientre, era, en su mente, un destino que le había sido arrebatado. Habló de la humillación de verse relegada, de la vergüenza de enfrentar miradas que antes la admiraban. Leonor escuchó sin interrumpir, con la postura firme de quien no se dobla ante una culpa impuesta. Con calma, respondió. Dijo que nunca tomó nada, que no hubo disputa, que la elección fue de él, y que si Clara deseaba justicia, que mirara a los ojos de Mateo. Clara replicó con amargura, diciendo que una mujer decente no se ofrecía como sombra para el hombre que otra deseaba. Pero Leonor se mantuvo firme. No había orgullo en su postura, solo verdad. Dijo que si Clara no tenía valor para enfrentar sus propios sentimientos, al menos respetara las decisiones que ya no podía controlar. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Clara giró sobre sus talones y regresó a la casa, con el vestido vibrando en tonos escarlata contra los jazmines blancos. Leonor permaneció allí, sintiendo el dolor de su hermana como una espina, pero sin retroceder. Sabía que esa herida aún sangraría mucho antes de cicatrizar. Esa noche, al lado de su madre, Leonor compartió el sentimiento que la visitaba, la conciencia de que el amor, cuando es verdadero, tanto provoca como cura, y que no siempre es aceptado por quienes más lo desean. El embarazo ahora parecía un escudo sagrado, no contra Clara, sino contra todo lo que pudiera deshacer lo que apenas comenzaba a construirse. Mateo, al regresar de la hacienda, encontró la casa en silencio. Leonor lo esperaba con las manos sobre el vientre, los ojos tranquilos. Él se acercó, colocó su mano sobre la de ella y juntos cruzaron el pasillo hacia la biblioteca. Allí se sentaron bajo la luz de la chimenea y por unos instantes ningún sonido fue necesario. El hijo se movía dentro de ella, y en ese momento el mundo parecía en paz, aunque esa paz aún tuviera su precio. La matinada avanzaba sin presagios. Doña Eulalia terminaba una tarta en la cocina. El olor a canela y mantequilla llenaba los corredores. Clara, con semblante sereno, pidió a Leonor que la acompañara a la biblioteca del piso superior. Leonor aceptó con una sonrisa confiada, ajena al plan que se tejía en silencio. Todo parecía seguir su curso habitual. Subieron la larga escalera de mármol, Leonor adelantada, Clara siguiéndola con paso contenida. Al llegar al rellano, Leonor se inclinó para tomar un libro de poesía. Con determinación, Clara la empujó, y el cuerpo de Leonor cayó con violencia escalera abajo. El golpe fue seco y profundo, resonando en la quietud del hogar. Todo se detuvo. El estruendo alarmó a los criados, que corrieron al lugar. Encontraron a Leonor inconsciente al pie de la escalera, con el cabello desparramado y la piel pálida. Clara bajó apresurada, con un llanto fingido, sosteniendo a su hermana y suplicando asistencia. Actuaba como si su corazón estuviera roto, y todos creyeron su angustia fingida. Mateo apareció segundos después, bajando con premura y verificando rápidamente el pulso de Leonor. Su rostro reflejó preocupación genuina y miedo profundo. Clara se mantuvo a un lado, compuesta, con ojos encharcados. Su voz temblaba al narrar lo sucedido. Tropezó y cayó, aseguraba. Nadie vio el empujón. El médico llegó pronto, evaluó a Leonor y diagnosticó que el embarazo estaba intacto. A pesar del estado inconsciente, el bebé seguía bien. Recomendó reposo absoluto para la madre. Clara contuvo un suspiro de alivio, ocultando en su interior una mezcla de rabia y triunfo. Sabía que su plan había funcionado. Leonor permaneció en estado de semiconciencia durante 7 días. Clara nunca se apartó de su cabecera, encarnando el papel de hermana preocupada, aunque su interior ardiera con el veneno de sus intenciones. Doña Eulalia rezaba junto a la cama, sobreponiendo caricias suaves y súplicas por la recuperación de su niña. Mateo, en silencio, caminaba por los pasillos con la mirada perdida en las ventanas, cuestionando el aire. Finalmente, una semana después, Leonor abrió los ojos sin entender dónde estaba.
Observó rostros que le eran extraños, hasta que sus ojos se clavaron en los de Clara. Su hermana le sostuvo la mano con ternura ensayada. Con voz apacible, repitió: «Tropezaste en la escalera». Nadie mencionó el empujón. El médico entró luego, explicando que la amnesia era normal tras un golpe fuerte y que la recuperación sería progresiva. Clara respiró aliviada, mientras trazas de frialdad danzaban tras sus palabras. Mateo escuchó en silencio, con el ceño fruncido, notando algo fuera de lugar en el rostro de su hermana. Leonor, aún débil, colocó una mano sobre su vientre y sintió un calor reconfortante. A pesar del vacío en la memoria, supo que había vida creciendo dentro de ella. Sus ojos, sin embargo, reflejaban incertidumbre. La casa le parecía distinta y algo se había esfumado de su hogar. El ambiente se volvió silencioso y tenso. Nadie parecía querer romper el velo de esa calma incómoda. Clara se retiró al final del corredor con un semblante triunfal, segura de que su culpa estaba oculta. Pero el empujón había dejado una chispa, pequeña, en la mente de Leonor. Una chispa que, poco a poco, comenzaba a brillar. La luz de la mañana se filtraba delicadamente por los vitrales, iluminando los escalones fríos de la escalera. Leonor estaba en el primer tramo, el rostro pálido, la respiración temblorosa. Cada centímetro del mármol resonaba con el peso de lo no dicho. A su lado, Mateo mantenía los puños cerrados. El silencio envolvía todo con una tensión invisible. Fue entonces cuando Clara apareció en lo alto de la escalera, con pasos medidos y el rostro rígido. Al verla, Leonor sintió un estremecimiento. La memoria regresó de golpe. El rostro de Clara se congeló por la sorpresa. El ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. No había música, solo miradas en combate. Leonor avanzó un paso, con el pecho agitado. «Te amaba. Jamás pensé que fueras capaz de intentar matarme». La tensión cortaba el aire. Era espeso, denso. Cada palabra era una daga suspendida. Clara retrocedió. Clara tragó saliva. Sus ojos brillaban de rabia. «Estás loca si crees eso». La voz salió trémula, luego firme. La escalera era un escenario de guerra. Leonor no desvió la mirada. Leonor mantuvo su posición. «Lo recuerdo todo. Quisiste hacerme desaparecer. El mármol frío, la luz del día, el lazo de sangre roto». Cada frase era un puñal. Mateo observaba inmóvil. Clara gritó de pronto: «Me robaste mi lugar. Yo debía estar ahí, no tú». El grito rompió el silencio como un trueno. La casa entera pareció detenerse. Los vidrios vibraron. Mateo avanzó un paso, los puños tensos. «La elección fue mía, y quiero que te vayas de esta casa». Su voz fue un golpe seco. Clara se quedó sin palabras. El ambiente era de juicio final. Doña Eulalia bajó corriendo, con lágrimas en los ojos. «Clara, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?». El temblor en su voz era palpable. La incredulidad la dominaba. Era una madre quebrada. Clara alzó el mentón con lágrimas silenciosas. «Ella ya no es mi hermana. La odio». El pasillo se volvió más frío. Las palabras fueron cuchillas. Eulalia se cubrió la boca con la mano. Mateo respiró profundo y ordenó: «Criados, sáquenla de aquí». Los pasos resonaron firmes. El suelo tembló. Leonor permaneció firme. El juicio había sido dictado. Clara dio un paso hacia atrás. «No hace falta, me voy sola». Su silueta desapareció entre las columnas. Sus pasos se desvanecieron. La casa la dejó ir. Eulalia abrazó a Leonor con fuerza. «Hija mía, jamás imaginé una traición así». El dolor se hizo lágrimas. El abrazo sellaba la herida. El hogar respiró un nuevo silencio. Más tarde, un criado se acercó con voz cauta. La señorita Clara se fue sin llevar nada. El mensaje cayó como una piedra. Eulalia bajó la mirada. Algo en su interior se quebró. El aire era denso. Con voz firme murmuró: «Mañana iré a nuestra casa. Quizá haya vuelto». Leonor asintió sin hablar. Apoyó su cabeza en el pecho de Mateo. El tiempo, de nuevo, se ponía en marcha.
Pasaron los meses desde que Leonor confesó su embarazo. Su madre regresó a casa con la noticia de que Clara seguía desaparecida, sin rastro alguno. La casa se cubrió de su ausencia como una herida abierta. Las extensas jornadas transcurrieron sin ninguna señal de la hermana, pero con la esperanza de un nuevo comienzo que aguardaba en el vientre de Leonor. Con el paso del tiempo, Leonor comenzó a sentir el peso inesperado de su vientre. Los médicos del pueblo decían que no se podría saber si venía solo un bebé o más hasta el momento del alumbramiento. Cada movimiento interno era un misterio, un prodigio silencioso aún por desvelar. Finalmente, Leonor llegó al 9º mes de gestación. Cada contracción que sentía la preparaba. Había llegado el tiempo. La hacienda volvió a sumirse en un sueño expectante. Mateo permanecía cerca, la mano encajada en la de ella, firme como una roca en el umbral del parto que estaba por venir. Una mañana, un criado entregó una carta con letra temblorosa. Era de doña Eulalia. Informaba que pronto llegaría para ayudar en el parto, con la emoción y el cuidado que solo una madre sabe dar. Leonor sintió un nudo de ternura al leer que la génesis de su nieto sería compartida. Mateo apoyó su mano en el hombro de ella, transmitiéndole calma. Los días previos al nacimiento se llenaron de preparativos delicados. La cuna envuelta en lino blanco, la modesta sala acondicionada para recibirlo, el aroma de té de hierbas y pan recién horneado. Lucía tejía diminutas mantas mientras dona Eulalia repasaba los utensilios de parto traídos de la ciudad. Todo en la casa se había detenido para el momento crucial. En la tarde de la víspera, Leonor durmió mal, sintiendo ligeros retortijones. Lucía y Mateo apenas intercambiaban miradas. Sabían el significado. Las velas quedaron encendidas junto a la cama. El viento nocturno golpeaba suavemente las persianas, marcando el pulso de la espera. El parto comenzó con leves contracciones al amanecer. Leonor respiró profundo, aferrada a la mano de Mateo. Las contracciones se intensificaron y la luz de la mañana iluminó su determinación. Lucía tomó la delantera, dispensando agua, apoyando la espalda de Leonor, murmurando palabras para sostenerla sin quebrarla. Horas pasaron, el sudor perlaba su frente. Mateo no se movía de su lado, en silencio, absorto en cada gemido contenido de la mujer que amaba. Los vencejos sobrevolaban en el patio, contrarrestando el silencio con su canto inquieto. Lucía lo guió a limpiar un lienzo blanco, por si el milagro se convertía en dos. El primer llanto rompió la tensión. Era un niño, robusto, con voz fuerte, Felipe. Leonor dejó escapar un suspiro de alivio. Pero cuando esperaban el segundo, el silencio volvió a caer. Lucía reposó la cabeza sobre el vientre de Leonor, que se mantenía firme, dispuesta a no ceder. Mateo presionó su mano, sosteniéndola en el umbral de la espera. Después de una pausa angustiosa, otro llanto más suave penetró el aire. Era el segundo bebé. Benjamín llegó tardío, como un suspiro contenido. Lucía lo puso entre los brazos temblorosos de su madre. Leonor sintió las dos pequeñas vidas latir contra su pecho en un rasgo de eternidad. Mateo se inclinó tomando a ambos con delicadeza infinita. Los contempló como si fueran el sol y la luna juntos. Donde antes hubo sombras de traición, ahora florecía una familia completa ante sus ojos. Leonor reposó la cabeza en su hombro, exhausta y feliz. Dona Eulalia entró en ese instante, los ojos empañados, y besó la frente de su hija. Luego abrazó a los gemelos. «Bienvenidos, mis nietos». La casa se llenó de sol, de vida en cada respiración compartida. La ausencia de Clara se disipó, al menos por ahora, bajo el calor de ese reencuentro. Con el tiempo, la rutina en la hacienda se transformó. Los gemelos, ya con 3 meses, crecían a un ritmo sorprendente. Felipe estiraba los brazos intentando alcanzar las flores, mientras Benjamín soltaba risitas suaves que llenaban la casa de ternura. Leonor y Mateo se habían adaptado a la nueva vida, encontrando alegría en las mañanas compartidas junto a los niños. Decidida a no vivir más en la distancia, doña Eulalia se mudó definitivamente a la casa principal. Sus tardes se llenaban de nanas,
cuidados delicados y sonrisas tranquilas al ver a los nietos dormir. Pero Leonor sentía, detrás de los gestos amorosos, un pesar silencioso. La sombra de Clara seguía viva en los ojos de su madre. Una mañana clara, con el murmullo de palomas, tomaban café bajo la pérgola rodeados de jardines. Los bebés dormían en mantas, protegidos por el sol filtrado entre las enredaderas. El vapor del té se mezclaba con el perfume de las rosas. Era una escena de paz. Aunque alguien los observaba desde las sombras, Clara se ocultaba entre los arbustos, el corazón oprimido por la nostalgia y la envidia. Había pasado semanas en un monasterio, luego pensó en embarcarse lejos, pero necesitaba saber, ¿la extrañaban? Al ver las risas compartidas y los gestos de cariño, comprendió lo inevitable. Ya no tenía lugar en ese hogar. Cuando la familia regresó al interior de la casa, Clara esperó. Cayó la noche, y con ella, la oscuridad se volvió su aliada. Se deslizó por una puerta lateral, caminó por los pasillos en silencio y llegó a la habitación donde dormían los bebés. La luz de la luna delineaba el perfil del pequeño Benjamín. Lo tomó en brazos. Respiraba tranquilo, tibio de sueño. Sabía que debía llevárselo lejos, como un fragmento de aquella familia que ya no la incluía. Sin hacer ruido, se perdió en la noche, envuelta en sombras. Horas después, la niñera despertó gritando. Leonor entró corriendo al cuarto con los ojos desbordando angustia. Benjamín no estaba. La niñera, aún aturdida, balbuceó que había dormido apenas unos minutos. El pánico se apoderó de la casa. Mateo apareció con el rostro endurecido, ordenando que se registrara toda la hacienda. Criados recorrieron establos, corredores y campos con faroles temblorosos. Cada segundo era una herida abierta en el pecho de los padres. Al amanecer, un criado llegó a la puerta con un pañuelo en la mano, hallado junto al molino viejo. Doña Eulalia lo tomó y al sentir el perfume, no dudó. Era de Clara. Su rostro palideció bajo el peso del reconocimiento. Mateo cerró los puños, la voz dura. Fue ella. Clara se llevó a nuestro hijo. Leonor, con lágrimas contenidas, miró a su madre y vio en sus ojos una mezcla de dolor y vergüenza. El hogar reconstruido volvía a romperse, y esta vez desde adentro. La preocupación tomó la hacienda desde la mañana siguiente, cuando Leonor notó que Benjamín no estaba en su cuna. La idea de lo que Clara podía hacer con su hijo la desgarraba. Las voces en los pasillos, el silencio de la vieja casa, las miradas constantes de los criados, todo reflejaba un clima denso. Mateo, incansable, movilizó conocidos, comerciantes y mensajeros en busca de pistas. Ofreció una recompensa generosa a quien encontrara a Clara y al niño. Pasó una semana sin noticias. Aquella tarde, Mateo regresó con el rostro abatido, como si llevara una eternidad sobre los hombros. Leonor lo esperaba en el pórtico. Lo abrazó sin decir una palabra. La casa quedó en silencio, rota por la ausencia de respuestas y la angustia del desconocido. Cada reloj marcaba las horas como sombras que alargaban la espera y el miedo. En la ciudad, Clara se escondía en una cabaña modesta junto a Benjamín. Cada llanto del bebé atravesaba su pecho y le recordaba cuán frágil era su situación. Sin plan ni rumbo, se consumía en el miedo, hasta que apareció Esteban, un joven de ojos amables y promesas discretas. Atraído por su belleza y el misterio que la envolvía, ofreció ayuda sin pedir nada a cambio. Esteban propuso conseguir pasajes con nombres falsos para que pudieran partir desde el puerto. Clara, exhausta por el miedo y la incertidumbre, aceptó como si fuera una tabla de salvación. Aquella noche, Esteban partió hacia el centro para gestionar los boletos. Clara, en la cabaña, envolvió a Benjamín y rezó en silencio, fortaleciéndose para el viaje. Mientras tanto, en la hacienda, Mateo estaba sentado en el sofá de la sala, con la mirada perdida, cuando uno de los empleados vino a avisar que un hombre de la ciudad quería hablar con él con urgencia. Mateo corrió hasta la galería, donde el visitante lo esperaba, un joven sencillo con sombrero en mano y ojos inquietos. Leonor vino detrás, con el corazón acelerado. «¿Qué desea?», preguntó Mateo con voz firme.
El joven explicó que había visto el cartel de recompensa, que trabajaba en el puerto y que un hombre conocido por ser estafador fue allí a comprar pasajes para él, su esposa y su hijo, aunque sabía que ese hombre no tenía ni esposa ni hijos. Sospechando de la historia, vino a informar. El barco parte en 3 días, concluyó. Mateo se quedó inmóvil por un segundo. Luego, sin decir una palabra, entró decidido en la casa y tomó su arma. Doña Eulalia apareció alarmada y le rogó: «Por favor, Mateo, no hagas daño a Clara». Él se detuvo, respiró hondo y con los ojos llenos de dolor respondió: «Ella se llevó a mi hijo». En ese momento, Leonor apareció y dijo con firmeza: «Voy contigo». Mateo intentó negarse, pero Leonor fue tajante. «No pedí tu permiso, Mateo, vamos». Y juntos partieron a galope hacia la ciudad. Mateo aceptó su decisión sin decir más. Prepararon los caballos y partieron mientras la tarde se desvanecía. El viento soplaba con fuerza, agitando sus capas. Doña Eulalia se quedó en la puerta, en silencio, murmurando una oración entre sollozos. Cada relincho de los caballos los acercaba más a la ciudad donde los esperaba la verdad. La oscuridad comenzaba a tragar los campos mientras dejaban la hacienda, abandonando tierras bañadas por la luz del crepúsculo. La ciudad surgía con ecos lejanos, ruidos del puerto y olor a sal. Cada galope los acercaba a la reconciliación o al enfrentamiento con el destino. La misión había comenzado. Mateo y Leonor llegaron a la ciudad al amanecer, alojándose en una posada modesta cerca del puerto. Mateo había trazado un plan meticuloso. Colocó a sus hombres en todas las salidas de la ciudad y alrededor del puerto, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Leonor permaneció en silencio hasta que, ya en la habitación, rompió en llanto. «¿Por qué ella nos hizo esto, Mateo? Solo quiero a nuestro hijo de vuelta». Mateo la abrazó con fuerza, acariciando su cabello con ternura. «La envidia la consumió, Leonor, pero recuperaremos a Benjamín, te lo prometo». El día de la partida del barco llegó. Mateo y Leonor pasaron la noche en vela. Mientras tanto, en una cabaña apartada, Clara se cambiaba con ropas más sencillas. Se había teñido el cabello de negro, camuflando su aspecto. Benjamín estaba envuelto y pegado a su pecho. Esteban, el hombre que la ayudaba, regresó con los pasajes. «Entraremos por otra plataforma. Un contacto mío facilitará el acceso. Mateo tiene hombres vigilando las entradas principales». Clara asintió en silencio. La tristeza y el miedo oscurecían sus ojos, pero su decisión estaba tomada. Mateo intentó convencer a Leonor de no acompañarlo hasta el puerto, pero ella fue firme. «No pedí tu permiso, Mateo. Voy contigo». Mateo no insistió más. Se alistaron y partieron al puerto. Con los primeros rayos del sol tocando el agua, el barco esperaba a sus pasajeros. Los hombres de Mateo estaban infiltrados entre los viajeros, pero no había señales de Clara. El tiempo pasó y comenzó el embarque. Leonor, inquieta, caminaba por el muelle. Mateo ordenó registrar el barco discretamente. Ya a bordo, los criados y guardias se dispersaron por los pasillos, inspeccionando mujeres con niños. Leonor se detuvo junto a una columna, angustiada. «Siento que él está aquí, Mateo», dijo con la voz quebrada. Mateo intentó calmarla, pero sus ojos también buscaban desesperadamente. En la cubierta superior, Clara observaba todo con Benjamín en una bolsa acolchada en sus brazos. El disfraz parecía funcionar. Esteban la guiaba discretamente por rutas alternativas del barco. Justo cuando estaban por mezclarse entre la multitud, Leonor la vio. «Mateo, allí está». Leonor subió corriendo las escaleras, ignorando los gritos detrás de ella. «Clara, devuélveme a mi hijo». Clara se detuvo en la proa, el viento alzando su cabello teñido. «No te acerques», gritó, levantando la bolsa con Benjamín. El llanto del bebé rompió el silencio. Mateo llegó con sus hombres y rodearon a Clara. Ella estaba acorralada. «Los vi riendo en el jardín como si yo no existiera», gritó. Leonor se acercaba lentamente, con lágrimas en los ojos. «Te perdono, Clara. Por favor, vuelve a casa.
Él es mío, ese lugar debía ser mío, gritó Clara sujetando la bolsa con fuerza. Mateo levantó su arma. «¡Suelta al niño, Clara!». Leonor giró. «No, Mateo, baja esa arma». Clara dio un paso más, peligrosamente cerca del borde. Leonor se lanzó de repente, agarrando la correa de la bolsa. En ese movimiento Clara perdió el equilibrio. La bolsa voló hacia atrás y Clara cayó al agua. Los gritos estallaron. Mateo corrió hacia el borde, pero ya era demasiado tarde. Leonor rasgó la bolsa y abrazó a Benjamín entre lágrimas. Mateo los rodeó con sus brazos. El barco continuó su rumbo, pero el dolor de ese momento quedaría para siempre. Benjamín estaba a salvo, pero Clara había desaparecido entre las olas. El reencuentro había llegado, pero no sin un precio. Tras el episodio en el navío, la familia se aferraba a la esperanza de recuperar la normalidad. Felipe y Benjamín celebraban su primer año de vida. La hacienda se transformó para recibir la ocasión. Guirnaldas de flores blancas, ramilletes de jazmín en cada ventana y una gran tarta decorada con 2 velas diminutas aguardaban en la mesa del salón principal. Los pocos invitados, amigos íntimos y vecinos fieles, se reunieron bajo la pérgola rodeada de enredaderas. Mateo y Leonor caminaron de la mano. Sus miradas encontradas reflejaban un pacto silencioso. Superaron la oscuridad. Cada risa de los bebés parecía limpiar la penumbra que aún flotaba en aquel lugar donde Clara desapareció para siempre. Leonor, colocada junto a Mateo frente a la tarta, sintió el calor de la tarde sobre su rostro. Pensó en Clara, en su elección y en la amarga verdad de que no había más hermanos o sobrinos por venir, solo ese núcleo reducido, pero lleno de fuerza. «Hoy celebramos algo más que un cumpleaños», murmuró Mateo, apretando su mano. Sus palabras resonaron como una profecía. El brindis fue breve, pero cargado de significado. Doña Eulalia, con voz serena, habló sobre el valor de las segundas oportunidades, del amor que nace de promesas cumplidas. No hubo mención explícita a Clara. Su ausencia flotaba en cada mirada, en cada silencio respetuoso. Pero su sombra ya no pesaba. Leonor alzó a Felipe en un brazo, mientras Mateo sostenía a Benjamín. Aquel abrazo improvisado se volvió símbolo de renacimiento. Amigos aplaudían, algunos con lágrimas contenidas. La música suave de un violín y un cello envolvía el ambiente en una atmósfera de triunfante melancolía. Los niños, curiosos, trataron de soplar las velas. Mateo los guió con ternura hasta que lo lograron. Risas y aplausos estallaron. En ese momento, Leonor supo que, a pesar de la pérdida irrevocable de Clara, la familia renacía en un lazo más profundo. Cuando los globos se elevaron y las velas se apagaron, Mateo llevó a Leonor a un rincón del salón. Sin palabras, construyeron un pacto de futuro. Sus ojos se hablaron. Prometieron nunca olvidar, pero tampoco permitir que el dolor gobernara sus vidas. Doña Eulalia, al ver esa escena, sonrió con satisfacción. Luego se aproximó para abrazarla. «Hija», dijo con voz contenida, «estamos aquí y seguiremos juntos, pase lo que pase». Leonor posó la cabeza sobre su hombro y sintió que el pasado se desvanecía mientras el presente se afirmaba. En ese instante, la brisa nocturna entró por la ventana abierta. Hojas y fragmentos de pétalos danzaron sobre el salón. Felipe y Benjamín se quedaron dormidos, agotados por la fiesta. La hacienda, por primera vez en mucho tiempo, respiraba en paz. Cuando Mateo y Leonor salieron al porche, vaciaron las tazas de té y quedó solo el canto de grillos. Antes de cerrar las puertas, ambos se volvieron hacia el interior iluminado. «Nuestro hogar», dijo él, y ella respondió con una pequeña reverencia de amor silencioso. Fue ese momento, en ese tono, que cerraron el ciclo. La tormenta había pasado, creó un nuevo comienzo, donde el sacrificio se transformó en esperanza y la promesa sellada en un lecho de muerte fue cumplida. Y así, al caer la noche sobre la hacienda, la historia encontró su final épico. En los ojos de sus hijos nacía la verdadera eternidad de su legado.